tuvimos el veto a la ley de discapacidad, que recuerden, lo había hecho el presidente Javier Milei, había vetado alegando el financiamiento o la falta de financiamiento, y el Senado finalmente, a través de un número importante, más de las 2/3 partes, un número que sorprendió a muchos, terminó volteando ese veto presidencial. Es decir, insistió con la ley, para decirlo correctamente, a nivel constitucional. Luego de esto, empezaron a surgir diferentes voces, ¿no? Del oficialismo y de la oposición, es decir, los cercanos a La Libertad Avanza, al gobierno, y aquellos que votaron en contra. Y se empezaron a, no sé si la palabra es decir de todo, pero cada uno empezó a jugar el juego de la política hasta que surgió una, te diría, una afirmación e inclusive algún tipo de provocación completamente desacertada, que es la que hizo el Gordo Dan con el senador Luis Juez. Y esto fue consecuencia de esta ley, es decir, de este, digamos, voltear el veto de Milei. Entonces, Luis Juez era una persona muy cercana al gobierno, le votó absolutamente todo al gobierno, le votó todo al gobierno hasta este momento, donde a Luis Juez, por una situación particular, que tiene que ver con la capacidad diferente de su hija, entendió que no podía apoyar al gobierno en esto. Y como no podía apoyar al gobierno, le votó en contra. Él mismo, de hecho, expresó esta situación en la Cámara de Senadores. Y consecuencia de esto, Luis Parissini, que es el nombre correcto de El Gordo Dan, salió a cruzar a el senador, Luis Juez. Pero lo salió a cruzar de una forma tan, pero tan violenta que es complicado y hasta me da vergüenza leer el tuit que escribió, porque después lo terminó borrando. Un tuit donde habla y hace una afirmación de cómo Luis Juez obtuvo su hija con otra persona de forma extramatrimonial. Yo te lo puedo decir de esta manera, no es más tal vez de lo que cualquiera en una familia tipo puede pasarle el día de hoy. El tema es cómo él esbozó y dijo sobre un hijo extramatrimonial y lo que hizo Luis Juez o lo que habría hecho Luis Juez con otra persona fuera de su esposa. Realmente, imagínense lo que quieran, váyanlo a buscar, búsquenlo en las redes sociales. Yo no lo voy a reproducir. De verdad, me parece de tan baja estofa, de tan baja calaña, para no decir una, ¿viste cuando se dice hija? No lo voy a reproducir. No es reproducible en radio. No es mostrable ese tuit. Así que yo no lo voy a hacer, pero sí te estoy contando esta situación porque el propio Franco, jefe de gabinete del gobierno de La Libertad Avanza, llamó a Luis Juez primero para pedirle disculpas y para decirle que Parissini, es decir, el Gordo Dan, no formaba parte del gobierno y que no representaba las ideas de lo que pensaba el gobierno. O sea, a ese punto. Entendamos que también Guillermo Franco había dicho en marzo del año pasado que Parissini sería un gran candidato para La Libertad Avanza. Y que era un fiel ejemplo y exponente de La Libertad Avanza. Es decir, fijémonos en un tiempo determinado a esta parte cómo van cambiando las cosas. Y cambian las cosas porque a veces hay gente que no entiende lo que es estar en el gobierno. Y cómo, digamos, desde la verborragia dialéctica, después se pasan a situaciones que son muy difíciles de remontar. Entonces, uno tiene que entender que ya no es más un tuitero, uno tiene que entender que ya no está más
jugando o provocando, como podía ser para pinchar a alguien o para generar algún tipo de reacción. Hoy la gente que a vos te quiere y está cercana está en el gobierno. Y las personas que a vos te apoyaron, que te siguen apoyando, son personas que tienen cargos muy importantes, como en el caso del presidente de la Nación, como en el caso del jefe de gabinete, y vos con tus dichos y tus actitudes estás dejando mal parado y mal expuesto a la gente que a vos te dio un voto de confianza para que seas el vocero, si querés, no formal del gobierno. El vocero formal es Adorni, pero el gobierno tiene voceros no formales. Y Parisini es uno de ellos. A través de la Fundación Faro y a través de un montón de grupos que apoyan al gobierno desde hace tiempo, antes de que el gobierno sea gobierno. Es decir, cuando era un grupo de ideas solamente y que nunca se pensaba que podían llegar al gobierno de la nación. Yo invito a la reflexión a todos. Invito a la reflexión a funcionarios, invito a la reflexión a gente que tiene responsabilidad comunicacional e institucional, a tuiteros sueltos que no necesariamente tienen que ser responsables de un acto de gobierno, pero yo lo vengo diciendo hace tiempo, con todo el equipo acá del Arranque lo venimos diciendo en los diferentes días, bajemos el nivel de violencia desde el oficialismo y desde la oposición y desde el oficialismo, desde las diferentes oposiciones, desde los diferentes sectores del oficialismo, porque la gente está cansada y quiere que le resuelvan los problemas. La gente no quiere escuchar estas barbaridades con falta de educación y de tolerancia que se dicen absolutamente todos los días. La gente no quiere la violencia. Al menos yo creo eso, puedo estar equivocado, pero me da la sensación que solamente esto responde a un grupo minúsculo y que ese grupo minúsculo también, hay que decirlo, está en el oficialismo y está en la oposición, que son los violentos de siempre, No solamente se es violento pegando una trompada, no solamente se es violento tirando un manotazo, eso que antiguamente se decía es de guapo. Hoy el guapo tiene que debatir con ideas, porque la sociedad ha evolucionado en pos de ser mejor y de ser tolerante. Si no, creo que no estamos entendiendo los buenos cambios que ha tenido la Argentina y que creo que mucha gente quería esos cambios que habían llegado para quedarse. La tolerancia y el respeto a la diversidad, a la pluralidad de opiniones y de ideas, sean las tuyas o sean las de otro. Y la única forma de argumentarla, me parece, en la Argentina de hoy, o de rebatirlas, es con la palabra, y no con la violencia, ni verbal ni física. Con la palabra bien entendida, la palabra que invita a la reflexión y que invita al convencimiento de alguien que no piensa igual, o al menos a la comprensión. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque, con Maxi Lecky, por Radio Sónica, la radio más escuchada.